¿Alguna vez has sentido, en el silencio inquietante de una noche cualquiera, que tu mente late al ritmo de una melodía que pocos pueden oír? Que hay una frecuencia dentro de ti que escucha lo no dicho, que percibe los matices ocultos entre las palabras, que siente el peso de una verdad que trasciende lo superficial. Es como si llevaras un receptor interno que capta señales que el mundo prefiere ignorar, señales que exponen la fragilidad, la profundidad y la complejidad de la existencia humana. Esta sintonización no es para todos. Pertenece a pensadores profundos, a almas que no se conforman con respuestas prefabricadas, que buscan incansablemente el significado más auténtico de la vida. Carl Gustav Jung, el explorador de las profundidades de la psique humana, dedicó su vida a comprender esta frecuencia excepcional e intensa. Sabía que estos pensadores viven en una realidad dividida entre la comodidad ilusoria de la mayoría y la luminosa incomodidad de la conciencia expandida. Pensar profundamente no es un pasatiempo, es un viaje doloroso y hermoso, una travesía de mares donde la luz y la sombra se entrelazan, donde las certezas se deconstruyen para dar lugar a una sabiduría más amplia, aunque a menudo solitaria. ¿Has notado alguna vez que quienes se atreven a ver con profundidad cargan con un peso invisible? La conciencia expandida conlleva la carga de ver las contradicciones del mundo, las injusticias silenciosas, las paradojas que desafían la lógica común y la estabilidad emocional. Esta frecuencia de verdad es a la vez un llamado y una prueba, un llamado a liberarse de las ilusiones que nos adormecen y una prueba para soportar el dolor que la verdad revela. Usted que escucha esta invitación, puede reconocer esta inquietud latente, la urgencia de no aceptar lo obvio, la necesidad de cuestionar lo que se dice y lo que se oculta, el deseo de encontrar significado en medio del caos. Jung enseñó que esta sintonización no es solo un privilegio, sino una profunda responsabilidad. Quienes viven en esta frecuencia están llamados a confrontar no solo sus propias sombras, sino también las sombras colectivas, el dolor del mundo, el silencio de quienes se niegan a ver. Y sin embargo, esta visión ampliada trae consigo un regalo inmenso: el poder de transformar, de sanar, de iluminar caminos que permanecían en la oscuridad. En este vídeo, te invito a sumergirte conmigo en este universo único, el mundo interior de los pensadores profundos, guiados por la sabiduría de Jung, donde la luz y la sombra bailan en tensa y fascinante armonía. Prepárate para un encuentro con tu propia profundidad, para escuchar esa frecuencia interior que llama autenticidad, coraje y transformación, porque la verdad que late dentro de ti es lo que el mundo necesita, incluso si no siempre está listo para escucharla. Si la frecuencia de la verdad resuena dentro de ti, debes saber que no estás solo en este universo complejo, pero tampoco estás libre del dilema que acompaña a los pensadores profundos. Imagina llevar un faro interior que ilumina los rincones oscuros del mundo y del alma, revelando tanto la belleza oculta como las heridas que se esconden bajo la superficie. Esta luz perturba, desconcierta y desafía el statu quo de la superficialidad. Carl Jung nos advirtió sobre esta condición paradójica. Cuanto más profunda es la conciencia, más aguda es la percepción de las sombras, tanto internas como externas. Esta coexistencia entre luz y sombra no es estática, es una danza continua, a veces armoniosa, a veces tensa, que define la experiencia del espíritu en busca de la verdad. Los pensadores profundos no pueden evitar esta confrontación. Ven con claridad las contradicciones, la dualidad entre lo que el mundo presenta y lo que el alma exige. Perciben la hipocresía de las máscaras sociales, la vacuidad de las respuestas prefabricadas, el dolor de la desconexión emocional que muchos prefieren ignorar. Sara, nuestra compañera de viaje, conocía bien esta tensión. Sentía la angustia de querer vivir con autenticidad y al mismo tiempo ser comprendida, el miedo a perderse en la inmensidad de su propio mundo interior y la urgencia de conectar con algo más grande. Jung describió esta lucha interna como una parte esencial del proceso de individuación, el camino para alcanzar la plenitud mediante la integración de los opuestos que habitan dentro de nosotros. Este viaje está marcado por momentos de claridad y confusión, coraje y miedo, rendición y resistencia.
Y no es solo soledad, sino también encuentros significativos. Encontrar almas que vibran en la misma frecuencia de verdad es inusual, pero fundamental. Son estos encuentros los que sustentan el viaje, los que ofrecen un espacio seguro para la plena expresión de la autenticidad. La tensión entre el deseo de ser auténtico y el miedo al aislamiento social puede dejar a quienes piensan profundamente atrapados en una encrucijada. Por un lado, la invitación a vivir su verdad más profunda, incluso si eso implica ir contracorriente y enfrentarse a la incomprensión. Por otro, la tentación de conformarse, adaptarse, silenciar para mantener la paz externa, pero a costa de su propia esencia. Este conflicto no es simplemente una elección entre el bien y el mal, sino una delicada danza entre preservar la integridad y asegurar la supervivencia emocional. Jung nos muestra que la individuación no es un proceso lineal ni un estado de perfección alcanzado, es un proceso dinámico, lleno de desafíos, donde la conciencia del conflicto entre la luz y la sombra es señal de crecimiento, no de fracaso. La profundidad de pensamiento trae consigo la responsabilidad de cuidarse a sí mismo con compasión, para que el peso de la mirada ampliada no se convierta en una carga insoportable. Este cuidado implica aprender a reconocer cuándo retirarse, cuándo descansar y cuándo buscar apoyo, porque incluso el espíritu más libre necesita descanso y apoyo para continuar su camino. Si sientes esta frecuencia latiendo en tu interior, te invito a suscribirte a este canal. Aquí hemos creado un espacio de profunda reflexión, donde se respeta la complejidad del alma, y se celebra el anhelo de verdad. Suscribirse es más que simplemente mirar videos, es ser parte de una comunidad que abraza la profundidad, valora el pensamiento crítico y un corazón abierto. Juntos podemos fortalecer esta red de espíritus libres, que no se conforman con lo superficial y buscan, con valentía y vulnerabilidad, la plenitud del ser. Esta es la invitación a no esconderte, a no negar tu luz ni tu sombra, a abrazar el desafío y la belleza de vivir en la frecuencia de la verdad. ¿Estás listo para este viaje? Cuando uno está en sintonía con la frecuencia de la verdad, el mundo interior se revela como un vasto laberinto, una red compleja e intrincada, donde cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo lleva capas ocultas, enigmas que invitan a una exploración cuidadosa, profunda y respetuosa. Sara, nuestra compañera de viaje, conocía bien este territorio. Su mente inquieta vagaba por pasillos interiores tan misteriosos como desafiantes, buscando significado en las complejidades de la existencia humana. Al mismo tiempo, se enfrentaba al miedo de perderse en sus propias profundidades, de no encontrar la salida, o de verse atrapada por las sombras que emergían de las partes menos conocidas de sí misma. Carl Jung, maestro de la psicología profunda, nos enseñó que este laberinto interno no es una mera metáfora, sino una realidad psíquica que todos llevamos dentro. Para él, el proceso de individuación es precisamente este valiente viaje hacia lo desconocido del yo, donde confrontamos las máscaras que nos ponemos ante el mundo, las sombras que tememos afrontar y las partes olvidadas y rechazadas de nuestra esencia. Navegar por este laberinto no es sencillo ni lineal. Requiere una valentía especial, la que nos permite mirar hacia adentro y afrontar nuestros miedos más profundos, nuestros conflictos ocultos, y nuestras heridas emocionales que insisten en permanecer ocultas. También requiere paciencia para respetar el ritmo natural de los descubrimientos internos, que a menudo ocurren en ciclos de avances y retrocesos, de claridad repentina seguida de dudas y confusión. Pero sobre todo el viajero de este laberinto debe cultivar el amor, un amor compasivo hacia uno mismo que abrace las luces y las sombras, las fortalezas y las vulnerabilidades, sin juicios ni prisas. El laberinto del yo no solo está hecho de desafíos y obstáculos, es también un espacio sagrado de revelaciones y encuentros. Cada encrucijada puede ofrecer la oportunidad de una nueva perspectiva. Cada muro aparentemente infranqueable puede ocultar una puerta secreta hacia un nivel más profundo de comprensión. Cada crisis interna puede ser la semilla del florecimiento de fortalezas previamente desconocidas. Sara aprendió a lo largo de su camino que avanzar en este terreno requiere silenciar el ruido externo,
y escuchar atentamente los susurros del alma, esos mensajes sutiles que a menudo pasan desapercibidos en el ajetreo de la vida cotidiana. Descubrió que las respuestas que buscaba no residían en fuentes externas ni en soluciones prefabricadas, sino en su interior. El autoconocimiento se convirtió en la clave para trascender los límites impuestos por el miedo, la duda y el conformismo social. Jung enfatizó que este proceso es singular y único para cada individuo. El laberinto que una persona recorre nunca será igual al de otra, pues cargamos con historias personales, arquetipos y complejidades que moldean nuestra experiencia. Sin embargo, existe una constante universal, la llamada a la plenitud, a integrar los fragmentos dispersos del yo y revelar un ser armonioso y completo. Este llamado puede parecer un viaje solitario, porque nos distancia de las voces colectivas que prefieren respuestas fáciles y verdades superficiales. Pero también es profundamente liberador, porque nos permite descubrir nuestro propio ritmo, nuestro significado personal y nuestra auténtica verdad. En el laberinto del yo, la luz y la sombra no son enemigas en conflicto, sino compañeras inseparables en una danza eterna. Son estas polaridades las que juntas crean la riqueza y la profundidad de la experiencia humana. Así el viaje interior se convierte en una danza sagrada, donde cada paso es una celebración de la complejidad, la belleza y la autenticidad del ser. Incluso cuando el camino parece incierto, cuando las salidas desaparecen ante nuestros ojos y el destino parece invisible, el coraje de seguir explorando es lo que hace del laberinto un camino de transformación, sanación y en última instancia, libertad. Porque el verdadero viaje no consiste en llegar a algún lugar, sino en conocerte a ti mismo en toda tu inmensidad, con valentía, amor y verdad. ¿Alguna vez has sentido dos fuerzas dentro de ti, que parecen arrastrar tu alma en direcciones opuestas? Una que ilumina, despierta y revela, otra que oculta, protege y atemoriza. Esta es la danza de la dualidad que todo pensador profundo conoce íntimamente. Es un equilibrio constante entre lo que mostramos al mundo y lo que nos guardamos, entre lo que entendemos con claridad y lo que permanece envuelto en el misterio. Sara vivió esta experiencia intensamente. En su corazón la luz de la conciencia expandida clamaba por despertar, por ver más allá de lo superficial, por afrontar la cruda verdad. Pero la sombra, con toda su densidad y profundidad, era el suelo fértil donde crecían sus raíces, donde se ocultaban talentos, heridas, verdades no asimiladas y potenciales ocultos. Carl Jung nos enseñó que la sombra no es solo la cara oscura y reprimida de nosotros mismos, sino también el depósito de fuerzas creativas, de posibilidades inexploradas, de partes que aún no se han integrado en nuestra conciencia. La sombra es un territorio esencial, porque sin ella no hay individuación, el proceso mediante el cual nos volvemos completos, reconociendo todas las partes de nuestro ser, sin rechazo ni miedo. Sin embargo, equilibrar esta dualidad no es tarea fácil. ¿Cómo podemos evitar perdernos en la oscuridad de las sombras, ni cegarnos por la luz que a veces puede ser superficial? ¿Cómo podemos vivir con la complejidad del yo, hecha de contrastes, ambivalencias y paradojas? La respuesta está en la danza, un movimiento continuo de ir y venir, de abrirse y cerrarse, de comprender y sentir, de aceptar y transformar. El espíritu profundo no busca borrar su sombra, sino abrazarla, aprender de ella y permitir que contribuya a su madurez emocional y espiritual. Sara comprendió que esta danza es la mayor lección de la vida. Cada paso en falso, cada vacilación, cada momento de equilibrio precario era una oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Este aprendizaje no ocurre de forma lineal ni rápida. Hay días en que predomina la luz, trayendo claridad, esperanza y luminosidad. Otros días, la sombra se cierne sobre nosotros, exigiendo paciencia, compasión y valentía para ser vista e integrada. Pero es en este movimiento constante donde reside la belleza del viaje interior. Jung afirmó que la salud psíquica no es la ausencia de la sombra, sino la capacidad de vivir con ella, reconocer sus mensajes y usarla para florecer. Esta convivencia aporta algo aún mayor, el desarrollo de la verdadera empatía.
Quienes conocen y aceptan sus propias sombras, pueden abrazarlas de los demás sin miedo, sin juzgar y con amor genuino. Tú que sientes esta danza vibrando dentro de ti, sabes que es el corazón de la autenticidad y de la transformación profunda. Si este contenido resuena contigo, dale like a este vídeo para fortalecer esta red de almas que se niegan a vivir superficialmente y buscan la plenitud del ser. Me gusta no solo apoyar, sino ser un faro para otros que, como tú, recorren este camino de coraje y profundidad. Vivir en la frecuencia de la verdad es un acto de valentía que requiere equilibrio, humildad y amor. Es una invitación constante a bailar con la vida en su complejidad y belleza paradójica. Que tu danza sea ligera incluso en tiempos de pesadumbre. Que tu sombra sea abrazada incluso en momentos de miedo. Que tu luz brille aún más en los días de oscuridad. Este es el viaje del pensador profundo, una danza eterna que nos transforma, nos conecta y nos libera. Existe una soledad peculiar y profunda, que acompaña a quienes vibran en la frecuencia de la verdad. No es la simple soledad física de estar solo en un espacio, sino una soledad existencial que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es un vacío silencioso que resuena en nuestro interior y resuena en las relaciones externas, creando un abismo entre lo que sentimos y pensamos, y lo que realmente podemos compartir con los demás. Sara conocía bien esa sensación. Entre conversaciones y risas, incluso rodeada de gente, se sentía como una isla aislada en el vasto océano social. Las palabras a su alrededor parecían ecos huecos, mientras su corazón anhelaba algo más, una conexión que fuera más allá de lo superficial, una verdad compartida entre almas que comprenden las complejidades de la vida. Carl Gustav Jung, con su profunda comprensión de la psique humana, ya advertía sobre esta condición: cuanto más profunda es la conciencia de un individuo, mayor es su probabilidad de sentirse desconectado del mundo que lo rodea. La mayoría vive en la superficie, absorbidos por las convenciones, la rutina y las máscaras sociales que evitan la incomodidad de confrontarse a sí mismos y a la realidad. Para quienes viven en la frecuencia de la verdad, este mundo es un lugar extraño, a veces hostil. Esta desconexión no es solo una sensación pasajera, es una prisión invisible que puede consumir. El pensador profundo anhela una conexión auténtica, conversaciones que sean verdaderos encuentros, donde las palabras transmitan significado y el silencio se sienta cómodo. Sin embargo, pocos pueden seguir este ritmo. Pocos tienen el coraje de sumergirse en las aguas turbulentas del pensamiento crítico y la emoción profunda sin perderse ni retroceder. Sara se dio cuenta de que, a pesar de su red social, se sentía sola, un alma en busca de sentido entre formalidades vacías y encuentros superficiales. El precio de no conformarse es alto. Jung explica que esta soledad es el precio que pagan quienes eligen no cerrar los ojos ante las contradicciones, el dolor y las complejidades de la vida. Pero esta soledad no tiene por qué verse como un castigo eterno ni como una carga insoportable. Puede ser un espacio sagrado para el autodescubrimiento y el empoderamiento. En el silencio del alma, quien piensa se encuentra a sí mismo, y la verdad interior se revela con mayor claridad, alimentando el coraje y la fuerza para seguir adelante. Sara aprendió a aceptar estos momentos de soledad, no como un abandono, sino como una invitación a escuchar su propia voz, a reconectar con su esencia, y a prepararse para encuentros auténticos, por muy infrecuentes que sean. Estos encuentros son como faros que iluminan la oscuridad, abriendo puertas a relaciones profundas, donde la autenticidad y la comprensión mutua son la base. Jung indicó que la búsqueda de estos vínculos auténticos es una parte esencial del proceso de individuación, porque nadie puede alcanzar la plenitud sin el espejo del otro, que refleja nuestras sombras y nuestras luces. Así, esta soledad paradójica es también una invitación a la paciencia, a la esperanza y a la fe en la posibilidad de un encuentro genuino, incluso si aparece solo en pequeños momentos de verdadera conexión. Equilibrar la necesidad de soledad con el deseo de pertenencia es uno de los mayores desafíos para quienes vibran intensamente con la verdad y la profundidad de su alma. Sin embargo, es precisamente en este equilibrio donde reside el potencial para construir puentes
entre uno mismo y el otro, entre la luz y la sombra, entre el silencio y las palabras. Esta soledad del pensador profundo no es un vacío estéril, sino el suelo fértil donde crecen las semillas de la verdadera amistad, el amor auténtico y la comunidad consciente, porque, en esencia, el viaje del espíritu libre es un llamado a encontrar, aunque sea de manera dispersa y gradual, a aquellos que puedan caminar junto a nosotros, no como compañeros superficiales, sino como compañeros del alma. Y es en la paciente espera de estos encuentros que el alma del pensador se fortalece, aprende a amarse y a reconocerse, incluso cuando el mundo parece demasiado distante para comprenderlo. Vivir en la frecuencia de la verdad, como hacen los pensadores profundos, es una experiencia que no solo los ilumina, sino que también los agobia. Uno de los dilemas más intensos que enfrentan es el de la autenticidad en un mundo que, en su mayoría, valora las apariencias y el conformismo. Sara sentía esta tensión intensamente en su vida diaria. La necesidad de integrarse en entornos sociales, evitar juicios precipitados y mantener relaciones interpersonales a menudo la obligaba a suavizar sus opiniones, a elegir palabras que no hirieran sensibilidades y a ocultar los rincones más conflictivos de su alma. Era como si viviera dividida entre un yo público, calibrado y socialmente aceptable, y un yo privado, profundo, complejo y a veces incomprendido. Carl Gustav Jung, uno de los mayores exploradores de la psique humana, dedicó gran parte de su obra a la personalidad, la máscara que nos ponemos para desenvolvernos en las interacciones sociales. La describió como un constructo necesario, un rol que desempeñamos para ser aceptados dentro de los grupos, cumplir expectativas y adaptarnos a las normas culturales y sociales. Pero Jung también nos advirtió del peligro de sobreidentificarnos con esta persona, hasta el punto de olvidar quiénes somos realmente tras la máscara. Cuando esto sucede, se pierde la autenticidad, y el pensador profundo puede acabar atrapado en un teatro donde actúa constantemente para los demás, mientras su alma se asfixia por la falta de expresión genuina. Para quienes buscan la verdad interior, la personalidad es un arma de doble filo. Por un lado, ofrece protección y facilita la supervivencia social. Por otro, puede aprisionar, negando partes esenciales del yo. Este pacto silencioso, donde uno renuncia a su esencia a cambio de aceptación, tiene un alto costo para el alma, un costo emocional que se acumula silenciosamente. Sara se dio cuenta de que esta división interna le causaba una fatiga profunda y persistente, que no se curaba solo con descanso físico. Era la fatiga de la falsedad, de renunciar constantemente a aspectos fundamentales de sí misma. No era la única que sentía esto. Muchos pensadores profundos experimentan este agotamiento de la máscara, una erosión de la autenticidad que enferma la psique y debilita la vitalidad del ser. Jung enseñó que el camino hacia la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud, pasa por la conciencia de esta personalidad y el coraje de revelar el verdadero yo, incluso si eso significa enfrentar el rechazo, la incomprensión y la soledad, porque vivir con autenticidad es, en sí mismo, un acto de rebeldía. Es desafiar una cultura que valora la superficialidad, teme el juicio y busca la aceptación fácil. Para Sara el viaje no se trató de abandonar la personalidad abruptamente, sino de aprender a usarla conscientemente, eligiendo cuándo y cómo mostrarse, sin perderse en la máscara. Esta práctica consciente exige un equilibrio delicado, ser flexible para adaptarse a las relaciones sociales, pero manteniendo la integridad interna que preserva la verdadera identidad. Es un proceso gradual de reconciliación entre el yo visible y el yo sentido, entre el rol social y el ser esencial. Jung afirmó que solo cuando ocurre esta reconciliación avanzamos hacia la individuación, un estado en el que el yo está integrado y es auténtico en todas sus manifestaciones, libre de la tiranía de la persona. El reto para el pensador profundo es comprender que la persona no es un enemigo, sino una herramienta que al usarse conscientemente, permite navegar por el mundo sin renunciar al alma. Incluso viviendo en un mundo que exige máscaras, es posible cultivar espacios internos y externos donde la verdad pueda florecer,
donde el verdadero yo respire libremente y se manifieste sin miedo. En este espacio de equilibrio, el pensador encuentra su verdadera fuerza, la autenticidad que no necesita los focos, que no teme el rechazo, que no se esconde por miedo. Esta es la paradoja del viaje profundo: pertenecer al mundo sin renunciar jamás a la propia esencia. En el camino de quienes piensan profundamente, el encuentro con otro nunca es simple ni superficial. Cada relación se convierte, de hecho, en un espejo, un reflejo que puede revelar no solo lo que queremos ver, sino sobre todo lo que preferimos ocultar. En este encuentro, se revelan partes del yo que a menudo permanecen ocultas, negadas o reprimidas, esperando ser reconocidas, abrazadas e integradas. Sara sintió esta dinámica en sus relaciones más íntimas. Se dio cuenta de que quienes la rodeaban no eran solo individuos independientes, sino portales a sus propias sombras y luces. Amistades, amores, incluso conflictos, sacaron a la superficie aspectos profundos de su propia psique, exigiendo atención y transformación. Carl Jung explicó que esta experiencia es resultado del fenómeno de la proyección, un proceso inconsciente en el que proyectamos en los demás cualidades, emociones y deseos que aún no hemos integrado en nosotros mismos. La proyección es un puente entre lo consciente y lo inconsciente, un mecanismo mediante el cual nuestra psique busca gestionar aquello que no reconocemos plenamente. Esta proyección puede funcionar como un espejo revelador, ayudando a descubrir aspectos internos que necesitan trabajo, pero también puede convertirse en una trampa, distorsionando la percepción y creando ilusiones sobre el otro. Esto genera un complejo ciclo de idealizaciones, desilusión, cercanía y distanciamiento que Sara conocía bien. Observó cómo a veces admiraba profundamente a una persona, imprimiéndole cualidades que ella misma anhelaba cultivar. En otras ocasiones, se sentía profundamente herida o frustrada, pero comprendía que estas reacciones reflejaban su propio dolor y rechazo interior. Jung creía que esta armonía entre la proyección y el reconocimiento es esencial para la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud. Al confrontar nuestras proyecciones, se nos invita a mirar hacia nuestro interior, reconocer nuestras sombras y luces, y trabajar en nuestra integración psicológica. Pero reconocerlo no es tarea fácil. Requiere humildad admitir que nuestras impresiones sobre los demás no siempre son ciertas, que a menudo cargan con el peso de nuestras propias heridas y deseos no resueltos. Sara experimentó la incomodidad y el dolor de esta revelación, pues cuestionar la imagen que tenía de los demás desafiaba sus certezas y socavaba la seguridad de sus relaciones. Sin embargo, este proceso también fue liberador, pues abrió el espacio para que las relaciones se volvieran más auténticas, menos basadas en ilusiones y expectativas poco realistas. Aprendió que, en lugar de culpar a los demás por sus fracasos o malentendidos, podía mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué revela esta reacción sobre mí? ¿Qué sombra me ayuda a reconocer esta persona? Este ejercicio transforma el conflicto, no lo elimina, pero modifica su naturaleza, convirtiéndolo en una oportunidad para el crecimiento, el diálogo y la expansión de la conciencia. Jung afirmó que el verdadero encuentro humano se produce cuando ambos individuos son capaces de ver más allá de las proyecciones, reconociéndose como seres conscientes e íntegros, capaces de aceptar al otro en su totalidad. Esta conciencia, aunque poco común, es la base de relaciones profundas que abarcan tanto la luz como la sombra y fomentan el crecimiento mutuo. Si tus relaciones conllevan este peso y complejidad, recuerda que este es el camino del pensador profundo. Compartir estas experiencias es un paso importante para encontrar apoyo y resonancia en otras almas que también buscan autenticidad y verdad. Los invito a compartir sus reflexiones y experiencias en los comentarios. Compartir sus ideas ayuda a fortalecer una comunidad que valora la profundidad y la autenticidad en las relaciones humanas. Porque en el espejo del otro, cuando nos enfrentamos a nuestras propias proyecciones, descubrimos no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos llegar a ser. En la inmensidad de la experiencia humana, mucho de lo verdaderamente importante nunca se verbaliza. Para quien piensa profundamente,
La comunicación trasciende sonidos, palabras o diálogos formales. Se da en sutiles matices, en el tono de voz, en la tensión del cuerpo, en el silencio cargado, en la mirada que habla sin necesidad de frases. Es un lenguaje del alma, invisible para el oído común, pero palpable para quienes saben sentir profundamente. Sara aprendió, una y otra vez, que las conversaciones a su alrededor eran como superficies lisas y pulidas, una capa brillante que ocultaba profundos océanos de sentimientos no expresados, deseos velados y dolor silenciado. Mientras otros se desenvolvían en formalidades y rutinas, ella captaba los matices que escapaban a la comprensión superficial. Percibió el peso oculto en una sonrisa contenida, la tristeza disfrazada en un discurso apresurado, la ansiedad que temblaba bajo palabras aparentemente serenas. Carl Jung nos enseñó a valorar esta dimensión invisible de la psique. Gran parte de nuestro contenido psíquico reside en el inconsciente, un ámbito donde las emociones y las imágenes hablan su propio idioma, intraducible al lenguaje cotidiano, pero que moldea profundamente nuestras percepciones y relaciones. Las emociones no expresadas tienen un poder inmenso porque a menudo son las verdaderas mensajeras de nuestro estado interior. Pueden tender puentes cuando se reconocen y se aceptan, o erigir barreras invisibles cuando se ignoran o se reprimen. Para Sara, prestar atención a este lenguaje silencioso fue tanto un regalo como una carga. No solo sentía sus propias emociones, sino también las vibraciones emocionales de quienes la rodeaban, una sensibilidad que sentía como un canal abierto hacia el inconsciente colectivo. La experiencia de ser esta antena emocional a menudo la dejaba agotada, abrumada por una avalancha de sentimientos que no le pertenecían del todo. La sensibilidad elevada, propia de quien piensa profundamente, es un arma de doble filo. Revela más del mundo interior y exterior, pero impone una necesidad urgente de autocuidado y límites claros. Es vital aprender a distinguir entre las propias emociones y las que reflejan el colectivo, para evitar dejarse agotar por el dolor ajeno o los estados de ánimo del momento. Jung describió el inconsciente colectivo como un vasto depósito que almacena no solo nuestras emociones, sino también las experiencias emocionales de la humanidad a lo largo de la historia. Quienes sintonizan con este campo, como los pensadores profundos, terminan convirtiéndose en receptores involuntarios de estas energías, conscientes o inconscientemente. Este estado exige disciplina emocional y autocompasión por parte del individuo. Sin ellas, la mente y el cuerpo pueden sucumbir a la fatiga y al sufrimiento silencioso. Sara entendió que la verdadera comunicación, más allá de las palabras, solo ocurre cuando hay espacio para acoger lo que no se puede decir, para respetar el silencio, para escuchar con el corazón abierto. Esta escucha profunda crea conexiones que van más allá de lo superficial, donde las almas se encuentran en su esencia, incluso cuando el lenguaje falla. El lenguaje silencioso del alma es un arte delicado, que requiere paciencia, empatía y coraje para adentrarse en el misterio del otro sin prisas, sin exigencias. Es una invitación a abandonar la seguridad de la superficie y abrazar la complejidad del ser humano en su totalidad, con sus luces y sombras, alegrías y dolores, certezas y dudas. Para el pensador profundo, esta comunicación invisible es el puente que conecta lo interno con lo externo, lo individual con lo colectivo, lo consciente con lo inconsciente. Y en ese puente, a pesar de los desafíos, yace la esperanza, la posibilidad de sanación, de encuentro verdadero y de transformación profunda. En algún momento de la vida, el pensador profundo siente una llamada que va mucho más allá de la curiosidad o la búsqueda de conocimiento superficial. Es una llamada interior al despertar, una expansión de la conciencia que abre las puertas a territorios desconocidos del alma. Este despertar, sin embargo, no es un bálsamo fácil de llevar, es una carga pesada, que conlleva tanto la luz de la verdad, como el peso de duras realidades que muchos preferirían ignorar. Sara conocía bien esta dualidad. Había días en que la claridad iluminaba su camino, dándole a todo más vida, más significado. Sin embargo, también había noches largas y silenciosas, marcadas por la inquietud,
y una profunda sensación de aislamiento. Sentía que su percepción agudizada la distanciaba de quienes se sentían cómodos con lo superficial, sumiéndola en una soledad dolorosa y necesaria. Carl Gustav Jung, maestro explorador de la psique, explicó que la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud, nos exige confrontar nuestras propias sombras. Es un camino que desafía al ego e impone inevitables confrontaciones con los aspectos más difíciles de nosotros mismos. El despertar de la conciencia es por lo tanto una paradoja. Si bien nos conecta con una realidad más profunda, nos separa de la ilusión colectiva en la que muchos viven. Esta conciencia expandida revela las capas ocultas de la existencia, las complejidades de las relaciones humanas, las luchas de poder y los patrones repetitivos que se extienden a lo largo de generaciones. Para Sara, esto significó ver el mundo a través de ojos que captaban tanto la belleza como la crueldad, la esperanza y el dolor que coexisten en la esencia de la vida. Fue una visión que trajo sabiduría, pero también el peso de la inadaptación. La carga de la conciencia, como la llamó Jung, es real. A mayor lucidez, mayor es la carga de soportar verdades que la mayoría preferiría evitar. El pensador profundo carga con esta responsabilidad solitaria de ser guardián de la verdad, incluso si eso implica enfrentarse a la incomprensión, el rechazo o el aislamiento social. La sociedad a menudo no está preparada para aceptar la intensidad de esta búsqueda. Sara se dio cuenta de que ya no podía elegir la comodidad de la ignorancia. Aceptó el reto de vivir su verdad, incluso cuando la enfrentaba con el mundo exterior y a veces consigo misma. Comprendió que el despertar no es un momento único, sino un proceso continuo, un viaje marcado por ciclos de luz y sombra, crecimiento y retroceso, éxtasis y duda. Este viaje interior requiere paciencia y compasión. Es importante aprender a aceptar las propias limitaciones y respetar el ritmo de nuestra alma, evitando el agotamiento que puede surgir de la autocrítica excesiva o la presión por resultados inmediatos. Para Sara, crear un espacio interior seguro fue crucial para que su conciencia floreciera sin perderse en el dolor. Jung nos recuerda que el verdadero camino del individuo es una danza entre lo consciente y lo inconsciente, donde el equilibrio reside en el punto medio entre la resistencia y la aceptación. Es en este equilibrio donde reside la fuerza del pensador profundo, la capacidad de integrar las sombras, reconocer las luces y proseguir el camino con renovado coraje. Así el peso de la conciencia se transforma gradualmente en una fuente de poder y libertad. Sara aprendió que llevar la verdad no es una carga tras la cual esconderse, sino un manto que llevar con dignidad. El camino es arduo, sí, pero también es el camino hacia la autenticidad completa y la realización de la propia esencia. En este despertar continuo, el pensador profundo descubre que su mayor fortaleza reside en aceptar la complejidad de la vida y de sí mismo, encontrando finalmente un lugar de paz dentro de la agitación externa. Llegar hasta aquí es una hazaña en sí misma. Tú que has ahondado en las profundidades del alma humana, que has navegado por los misterios de la conciencia expandida, la personalidad, las proyecciones y el silencio del alma, ya llevas dentro un peso y una luz que pocos se atreven a cargar. Es natural que, ante tanta profundidad, surjan sentimientos encontrados, el agotamiento causado por la intensidad, la soledad de la comprensión, pero también la esperanza que nace de reconocer que hay una fuerza dentro de ti, mayor que las dificultades que has enfrentado. Carl Gustav Jung dedicó su vida al estudio de estos reinos internos, demostrando que el verdadero destino del pensador profundo no es la mera adaptación al mundo exterior, sino la integración total del yo. Esta integración es la alquimia que transforma los fragmentos dispersos, luces y sombras, virtudes y miedos, fortalezas y debilidades, en una unidad viva y coherente. Pero esta integración no es la disolución de los conflictos internos, ni la ausencia de las dudas que nos atormentan. Todo lo contrario, es cultivar la capacidad de abrazar todas las partes del ser sin rechazo. Es estar abierto al misterio de la propia complejidad. Es saber que el alma es vasta, multifacética y paradójica, y que la plenitud surge de la genuina aceptación de todo este panorama.
Para quienes recorren este camino, este es un llamado a reconocer el inmenso valor que poseen. No todos tienen el coraje de enfrentarse a las profundidades de su ser. Ser un pensador profundo es portar una luz excepcional, una llama que, incluso cuando parece frágil, tiene la fuerza de iluminar no solo su propio camino, sino también el de quienes los rodean. Tu presencia aquí no es casualidad. Formas parte de una comunidad invisible y poderosa, almas que han despertado a la complejidad de la existencia y no se conforman con respuestas fáciles. Si este video te conmovió, te invitamos a suscribirte para continuar este viaje con nosotros, pues el camino de la conciencia es largo y enriquecedor cuando se recorre en conjunto. Al darle me gusta a este video, fortaleces esta red de transformación. Cada gesto tuyo resuena y ayuda a llevar este mensaje a más personas que buscan significado, profundidad y autenticidad. ¿Qué te parece si dejas un comentario? Comparte tu experiencia, tus preguntas y tus reflexiones. Este intercambio es vital para que el viaje sea menos solitario y más significativo. Aquí, tu voz cuenta y contribuye al crecimiento colectivo. Entiendan que el camino del pensador profundo no tiene por qué ser solitario. Formamos parte de una red invisible que conecta a quienes buscan la verdad, donde cada paso hacia la integración es una victoria contra la alienación y la superficialidad que nos rodean. Cada reflexión profunda, cada momento de autocuidado, cada acto de verdad personal, fortalece esta llama interior. Con tu autenticidad, no solo te transformas a ti mismo, sino también al entorno que te rodea, aunque aún no seas plenamente consciente de esta influencia. Por lo tanto, avanza con valentía, bondad y amor propio. La frecuencia de la verdad exige sacrificio, pero a cambio ofrece una libertad que trasciende lo ordinario. Recuerda, no estás solo. En esta comunidad de almas despiertas, encontrarás apoyo, comprensión e inspiración para seguir siendo una luz, incluso cuando el mundo prefiera que permanezcas en la oscuridad del conformismo. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón a este profundo viaje, y por ser tú mismo un faro de autenticidad. Tu despertar es una bendición, no solo para ti, sino para todos los que se cruzan en tu camino.